Hola Erika, hola Marisela. El día de hoy vamos a ver la resolución de su examen parcial. Lo van a haber hecho en clase. Esto de hecho estoy grabando antes de aplicárselos, pero bueno, aquí está justamente las preguntas del examen, ya lo van a haber resuelto. En teoría me lo van a haber mandado para cuando puedan ver este video, para evitar que lo vean antes de mandármelo. Pero bueno, como pudieron ver aquí y como pueden ver en el examen, eran tres preguntas, dos de división de polinomios y una de funciones racionales. Entonces vamos a comenzar a resolverlas. Para ello voy a compartir pantalla. Ay, aquí estoy para que me vea también. Share screen y vamos. Ok, por eso le puse clase 11 y 12, porque como tal 11 es la del examen. Pero bueno, comencemos. Vamos a empezar en orden. Y nos dice la primera pregunta que dice, tenemos que resolver estas dos operaciones, que son divisiones polinómicas, mediante el método que decidamos. Aquí la voy a resolver mediante ambos métodos. Las puse de tal manera que una fuera muchísimo más fácil con un método que con el otro. Entonces, pues la primera, mi objetivo es que la respondieran con el método de la división sintética. ¿Ok? Entonces aquí voy a ponerles división sintética. Les mencioné que idealmente hicieron un exponente mayor a 3 y el denominador no tenía ningún, o sea, el mayor estaba elevado a 1, lo iremos a resolver idealmente por la división sintética, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Habíamos dicho que se colocaba en una tablita, primero los exponentes hasta arriba, los términos con los exponentes pues del numerador. El numerador recordando que es la parte de arriba, entonces tenemos x a la quinta, x a la cuarta, x a la cubo, x al cuadrado, x a la 1 que es x y x a la 0 que es el término independiente. Luego íbamos a colocar nuestra crucecita para hacer nuestra tablita. Aquí vamos a poner x, que es el valor de la de abajo. Y lo que vamos a hacer es igualar el denominador a 0. Si x más 1 es igual a 0, x es igual a menos 1. Y menos 1 iba a ser el número con el que íbamos a estar trabajando para esto. Menos 1. Perfecto. Ahora íbamos a pasar los coeficientes del numerador aquí, abajito del término de cada uno. Entonces es 5, x a la quinta, menos 7, x a la cuarta, más 3, pues se omite el más, x al cubo, menos 5, x al cuadrado, más 3, x menos 1. Y lo que hacíamos primero era bajar el 5 hasta acá abajo y comenzamos a hacer las operaciones. Entonces menos 1 por 5 nos va a quedar menos 5, menos 7 menos 5 nos queda menos 12, se suman. Menos 1 por menos 12 nos va a quedar 12. Y 12 más 3 nos queda 15. Ahora menos 1 por 15 nos va a quedar menos 15. Menos 5 nos queda menos 20. Menos 1 por menos 20 nos va a quedar 20. Más 3 nos va a quedar 23. Y por último, menos 1 por 23 nos va a quedar menos 23. Que menos 1 va a ser menos 24. ¿Ok? Y recordamos que ahora ponemos abajo los términos a un grado menor a los que tenemos arriba. En este caso es un grado porque el denominador está la 1. Entonces 5 menos 1 a la 4. Esto lo hago énfasis porque para la siguiente no funciona así. Entonces x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1, x a la 0 y este es el residuo. ¿Ok? Entonces vamos a colocar nuestra operación. Estos son los coeficientes y estos son los términos que tenemos que tener. Entonces serían 5x a la cuarta, este es un menos, perdón, menos 12x al cubo, más 15x al cuadrado, menos 20x a la 1, más 23x a la 0, y de residuo tenemos menos 24. Recordamos que x a la 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Esto es 1, entonces aquí se quita. Y nunca colocamos el exponente de 1 para nuestro término variable. Entonces se quita esto. Es lo mismo poner x a la 1 que poner x. Y entonces vamos a añadir el residuo a nuestra expresión para que nos quede de la siguiente manera. 5x a la cuarta menos 12x al cubo más 15x cuadrada menos 20x. Fíjense cómo le quité a la 1 porque es lo mismo que poner solamente x. Más 23, ya no se pone x a la 0, más nuestro residuo, recordando que siempre se ponía, el residuo es negativo, por lo tanto va a ir negativo. No, mejor no poner así para no hacer vuelves esto. Más menos 24 entre nuestro denominador, que era x más 1. ¿Ok? Siempre recordando que se coloca este término extra cuando el residuo es diferente de 0 como el residuo entre el denominador. ¿Ok?
Y ahí estamos. Este es el resultado mediante la división sintética para esta operación. Si por alguna razón hicieron la segunda por división sintética, que es un poco más complicado, e hicieron esta, que es la primera por división larga, vamos a ver cómo se hubiera resuelto. División. La primera es fácil, es resolvible sin problema por ambos métodos, la segunda ya no tanto. Pero si lo hicieron por por alguna razón, pues vamos a ver cómo era, ¿no? Entonces teníamos que nuestra operación era la división de 5x a la quinta menos 7x a la cuarta más 3x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Ok? Ese es el término que es el numerador, es decir, el dividendo a la vez, es lo mismo. Y también tenemos aquí la casita para poder poner afuera el denominador o bien el divisor. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Lo que hacíamos es cuántas veces cabe x en 5x a la quinta o bien 5x a la quinta entre x. 5 entre 1 nos da 5 y x a la quinta entre x a la 1 nos va a quedar x a la 4. A la cuarta, perdón. ¿Ok? Entonces colocamos aquí encima 5x a la cuarta y comenzamos a hacer lo que siempre hacíamos. Este número multiplicado por los de acá y les cambiamos el signo. Entonces 5x a la cuarta por x nos queda 5x a la quinta. Era positivo, se hace negativo. 5x a la cuarta por 1 que nos queda 5x a la cuarta. Era positivo, se hace negativo. Ponemos aquí para la resta. 5 menos 5 nos da 0. Menos 7 menos 5 nos va a dar menos 12. En este caso x a la cuarta. Y bajamos el siguiente término, más 3x al cubo. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces cabe x en menos 2x a la cuarta? O bien, menos 12x a la cuarta entre x. Que nos va a quedar de menos 2 entre 1, menos 12. Y luego x a la cuarta entre x nos va a quedar x al cubo. Nomás pierde un número, un grado su exponente. Entonces aquí colocamos menos 12x al cubo. Y empezamos a multiplicar. Menos 12x al cubo por x nos va a quedar menos 12x a la cuarta. Era negativo, esto es positivo. Y luego tenemos menos 12x al cubo por 1 que nos va a quedar menos 12x al cubo. Era negativo, se hace positivo. Ponemos aquí nuestro símbolo para la suma. Menos 12 más 12 nos da 0. Y luego 12 más 13 nos da 15. Entonces más 15x al cubo. Y bajamos al siguiente término, menos 5x cuadrada. Ahora, ¿cuántas veces cabe x en 15x al cubo? O bien 15x al cubo entre x, que nos va a quedar 15 entre 1, 15. Y x al cubo entre x nos queda x cuadrada. Ponemos aquí entonces más 15x cuadrada. Y comenzamos con las operaciones. 15x cuadrada por x nos va a quedar 15x al cubo. Era positivo, se hace negativo. Y luego 15x cuadrada por 1 se hace 15x cuadrada. Positivo se hace negativo. Ponemos nuestro símbolo, tenemos 0 aquí, 15 menos 15 0, menos 5 menos 15 nos da menos 20, x cuadrada, y bajamos al siguiente término que es menos 3, más 3x. Y seguimos haciendo lo de siempre. ¿Cuántas veces cabe x de menos 20x cuadrada? O bien, menos 20x cuadrada entre x, menos 20 entre 1 nos va a dar menos 20, y x cuadrada entre x nos va a dar x. ¿Ok? Entonces ponemos acá arriba menos 20x. Y seguimos con nuestra operación. Entonces menos 20x por x nos va a dar menos 20x cuadrada. Era negativo, esto es positivo. Y luego menos 20 x por 1 nos va a quedar menos 23x. Era negativo, esto hace positivo. Ponemos esto aquí. Esto nos va a dar 0, menos 20 es 20 da 0. Luego, ay, perdón, no sé por qué puse 23. Este es 20. Porque es 20 por 1. Me adelanté un paso. Aquí nos va a quedar más 23x y dejamos el menos 1, si no me equivoco, el último término, sí. Ahora, por último, ¿cuántas veces cabe x en 23x? O bien 23x entre x, que nos va a quedar 23, porque x entre x da 1. Entonces nos queda aquí más 23. Y seguimos 23 por x, nos va a quedar 23x, era positivo, se hace negativo. Y luego 23 por 1 nos va a dar 23, era positivo, se hace negativo. Aquí nos va a dar 0 y aquí nos va a quedar un menos 24. ¿Ok? Voy a empezar a tachar los que eliminan. 5 menos 5, 12 menos 12, 15 menos 15, menos 20 más 20. Ay, ¿dónde no era? Y por último, más 23 menos 23. Todo esto nos da 0. Pero hay que recordar entonces que nos quedó un residuo. Nuestro residuo va a tener un valor de menos 24.
Igual que con el otro método, esto siempre se coloca en las operaciones como el residuo entre nuestro denominador, que es nuestro denominador o divisor, que es x más 1. Y aquí tenemos la expresión completa. Entonces nos queda 5x a la cuarta menos 12x a la cubo. Luego es más 15, ¿no? Sí, más 15x cuadrada menos 20x más 23. Lo voy a dejar como más menos 24 entre x más 1. Para no sacar el signo y que de abajo está otra cosa. ¿Ok? Entonces, si pueden ver, nos da exactamente el mismo resultado por el primer método que por el segundo. Por el método de la división larga que por el de la división sintética. Este problema yo recomendaba que se hiciera con el método de la división sintética. Sin embargo, también lo pueden realizar con la larga, aunque para la B era más difícil hacerlo por el método de la división larga. Digo, de la división sintética, perdón. Entonces, por esto, mi recomendación era que se hiciera por la división larga. Entonces, vamos a escribir aquí, división larga, ¿ok? Es cierto que tenemos el término del numerador con un exponente de 4, es decir, que es mayor a 2, que es lo que había recomendado. Sin embargo, el denominador también tiene un exponente relativamente grande, que es al cuadrado. Entonces, al pasarla al método de la división sintética, si recuerdan la guía, lo que podríamos intentar es hacer una sustitución y poner x al cuadrado, pero después nos quedaría x a la 3 medios, al cuadrado, para que nos diera x al cubo. Entonces ya no nos iba a quedar como quisiéramos. Para eso se realiza otro método, que se le llama, ahorita lo vamos a ver para la división sintética, ¿ok? Pero mientras vamos a empezar con la división larga, que para esa es más fácil. Entonces vamos a colocar x a la cuarta menos 2x al cubo menos 11x cuadrada más 30x menos 20 entre, ay, qué mala casita, entre x al cuadrado más 3x menos 2. Entonces, para empezar a resolverla, vamos a hacerla desde el término con el exponente más grande, en este caso va a ser x al cuadrado, y comenzamos con ello. Para ello tenemos entonces x al cuadrado, ¿cuántas veces cabe en x a la cuarta? O bien x a la cuarta entre x al cuadrado, que es igual a x a la 4 menos 2, que es igual a x al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí x al cuadrado y empezamos a multiplicar. Tenemos x al cuadrado por x al cuadrado nos va a quedar x a la cuarta, era positivo, esto es negativo, x al cuadrado por 3x nos va a quedar 3x al cubo. Era positivo, esto es negativo, y x al cuadrado por menos 2, que nos va a dar menos 2x al cuadrado, era negativo, esto es positivo. Bajamos nuestra línea aquí y empezamos a sumar. Más 1 menos 1 nos da 0, menos 2 menos 3 nos va a dar menos 5x al cubo, y menos 11 más 2 nos va a dar menos 9x cuadrada. Bajamos el más 30x. Volvemos a hacer la operación. ¿Cuántas veces cabe x cuadrada en menos 5x al cubo? O bien menos 5x al cubo entre x cuadrada. Menos 5 entre 1 nos va a dar menos 5. Y x al cubo entre x cuadrada nos va a dar x. ¿Ok? Vamos a poner aquí menos 5x. Y seguimos. Entonces menos 5x por x cuadrada nos va a quedar menos 5x al cubo. Negativa se hace positiva. Menos 5x por 3x nos va a quedar menos 15x. Era negativa, se hace positiva. Y menos 5x por menos 2 nos va a quedar 10x. Cuadrado, perdón. Nos va a quedar 10x. Era positiva, se hace negativa. Hacemos nuestra operación. Menos 5 más 5 nos va a quedar 0. Luego, más 15 menos 9 nos va a quedar más 4. ¿Okay? Más 6, perdón. Más 6x cuadrada. Y por último, más 30 menos 20, digo menos 10, nos va a quedar más 20x. Y bajamos a tener menos 20. Lo vamos a hacer, ¿cuántas veces cabe x cuadrada en más 6x? O bien cuadrada, o bien 6x cuadrada entre x cuadrada. Entonces 6 entre 1 nos da 6, y x cuadrada entre x cuadrada nos queda 1. Así se queda. Aquí va entonces a ser más 6. Entonces seguimos 6 por x cuadrada, nos va a quedar 6x cuadrada. Era positivo, se hace negativo. 6 por 3x nos va a quedar 18x. Era positivo, se hace negativo. Y 6 por menos 2 nos va a quedar menos 12. Era negativo, se hace positivo. Ponemos la resta. Aquí nos va a quedar 0. Es 20 menos 18, nos va a quedar más 2x. Y menos 20 más 12 nos va a quedar menos 8. En este caso podemos ver que nuestro residuo de un término con x a la 1, no solamente un término independiente, pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Nuestro residuo es
2x menos 8. Y hay que recordar que cuando tenemos el residuo se coloca como el residuo entre nuestro denominador. Entonces, como resultado de nuestra operación por el método de la división larga, tenemos lo siguiente. X al cuadrado menos 5x más 6 más 2x menos 8 entre nuestro denominador, que era x al cuadrado más 3x menos 2. Así lo podemos dejar, ¿ok? Ahora, para resolver esta por el método de la división sintética, es un poquito más tricky. Por eso, lo que esperaba es que resolvieran por la división larga y el otro por la división sintética. Pero por si alguna razón resolvieron el otro por la división larga y por la división sintética, lo que tendrían que haber hecho es lo siguiente. Entonces, para esto vamos a comenzar exactamente igual que como solíamos hacerlo. Vamos a poner nuestros exponentes de mayor a menor del numerador. Tenemos x a la cuarta, tenemos x al cubo, tenemos x al cuadrado, tenemos x a la 1 y tenemos x a la 0. Y nuestros coeficientes que eran 1, menos 2, menos 11, era 30 y menos 20. Ahora, para este es un poquito diferente. En lugar de poner nuestra crucecita de 2 lugares, vamos a ponerla de 3. Cuando tenemos un ejemplo así, en el que nuestro denominador está al cuadrado, utilizamos algo que se llama el método de Horner. De nuevo, pues esto esperaba que no lo hicieran por este método, que se dieran cuenta que era más difícil por este método. Entonces lo que hacemos, colocamos aquí una segunda línea y vamos a pasar para acá abajo los coeficientes de nuestro... ¿cómo se llama? De nuestro denominador. Entonces tenemos nuestro primer coeficiente que es 1. Vamos a colocarlo aquí. ¿Ok? Y luego los otros dos coeficientes también se colocan hacia abajo, así en orden, no más que con el signo invertido. Si tenemos más 3x es más 3, se vuelve menos 3. Y si tenemos menos 2, se vuelve más 2. ¿Ok? Y ahora vamos a recorrer el espacio, por así decirlo, la cantidad de lugares que corresponden a esta operación. Si tenemos x a la cuarta, que es el más alto del denominador, entre x al cuadrado, que es el más alto del denominador, perdón, a la cuarta es el más alto del numerador, vamos a recorrer los dos espacios. ¿Por qué? Porque 1 es a la cuarta, 2 es a la 2, 4 menos 2 es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a recorrer, por así decirlo, dos espacios, y lo que hacemos es poner una línea punteada aquí, justamente, de esta forma. Una línea punteada que vaya a todo lo largo. ¿Por qué? Porque los resultados que tengamos del lado derecho de la línea van a ser nuestro residuo y los que tengamos al lado izquierdo van a ser el cociente. Entonces, siguiendo con el método de Horner, lo primero que tenemos que hacer es dividir, es diferente al que hacemos siempre, es dividir este número, que tenemos que es el 1, entre el número que tenemos a la izquierda, que es el 1. Entonces, 1 entre 1 nos va a dar 1. Y empezamos a multiplicar. Entonces 1 por menos 3 nos va a quedar menos 3, lo vamos a colocar aquí, y 1 por 2 nos va a quedar 2, lo vamos a colocar aquí. Ahora sumamos estos dos números, menos 2, menos 3, que nos va a quedar menos 5, voy a ponerlo así, en un cuadradito, nos va a quedar menos 5, y este menos 5 lo vamos a multiplicar por 1, y vamos a colocar el resultado en la parte de abajo, entonces menos 5 por 1 nos va a quedar menos 5. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Menos 3 por menos 5 nos va a quedar 15. Y 2 por menos 5 nos va a quedar menos 10. Vamos a hacer lo mismo, solamente que en este caso sumamos 3 números en vez de 2. Voy a ponerlo con rosa. Aquí está. Menos 11 más 2 nos va a quedar menos 9. Más 15 nos va a quedar 6. ¿Ok? Entonces nos va a quedar 6. 6 entre 1 nos va a quedar 6. ¿Ok? Y volvemos a hacer lo mismo. Menos 3 por 6 nos va a quedar menos 18. Y por último, 2 por 6 nos va a quedar 12. En este caso, para el residuo ya solamente sumamos estos números entre sí. Entonces sumamos 30 menos 10 nos da menos 20, digo más 20. Menos 18 nos va a quedar 2. Y luego menos 20 más 12 nos va a quedar menos 8. ¿Ok? Aquí ya no hace falta multiplicar. Lo que está al lado de la línea punteada ya no se multiplicó, se divide. Solamente se suman entre sí. ¿Ok? Y entonces tenemos lo siguiente. Aquí vamos a colocar nuestros exponentes. Como recordamos, como era x a la cuarta, aquí vamos a reducirlo no uno, sino dos espacios, porque entre x al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado, x a la 1, x a la 0, y todo eso es nuestro residuo.
Entonces lo colocamos como que tenemos el resultado 1 por x al cuadrado, menos 5 por x a la 1, más 6 por x a la 0, y que de residuo tenemos 2. Ah, por cierto, con el residuo pasa lo mismo. Para el residuo, el término, vamos a hacerlo de derecha a izquierda, el hasta la derecha va a ser el término independiente, y el que está a la izquierda va a empezar a subir, sería x a la 1 en este caso. Nuestro residuo quedaría como 2x a la 1 menos 8x a la 0. ¿Ok? Hay que recordar que el residuo siempre se pone como un sumando, que es el residuo entre el denominador. Y nos va a quedar de la siguiente manera, a partir de esto. Nomás, ¿dónde está la pluma verde? Aquí está. Hay que recordar que si tenemos un coeficiente de 1, no se pone. Estoy en negro. Si tenemos un coeficiente de 1, no se pone. Si tenemos x a la 1, no se pone. Y x a la 0 es igual a 1. ¿No? Esto no se pone y esto es igual a 1. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra respuesta? Tendríamos x al cuadrado, de acá arriba, ¿ok? Menos 5x más 6. Y hay que sumarle el residuo, que era 2x menos 8, entre nuestro denominador, que era x al cuadrado más 3x menos 2. Y si observamos, por ambos métodos nos da el mismo resultado. A lo mejor no era más largo hacerlo por la división sintética, pero utilizábamos el método de Horner, que como tal no habíamos visto, ya que no habíamos tenido ningún ejercicio donde tuviéramos un denominador al cuadrado o más alto. Vimos uno en el que podíamos sustituir, pero en este caso no se podía. Y por eso utilizamos este método. Era un poquito con truco la pregunta para forzar a que la segunda la buscaran con la división larga y la primera con la división sintética, pero por ambos se podía resolver, solamente que este es un método que no habíamos visto como tal. Ok, pero de nuevo con ambos métodos nos da el mismo resultado para ambas operaciones, como pueden observar aquí. Y bueno, ya a partir de esto solamente nos queda la tercera pregunta, que es respecto a funciones racionales. Nos dan una función racional y nos piden que saquemos sus asíntotas, huecos e intersecciones. ¿Ok? Entonces, comenzando por donde siempre, el tip que había dicho para poder resolver esto era que si no mostraban ningún cuadrático o eran exactamente iguales numerador y denominador, por lo general no íbamos a tener hueco. Aunque entonces para el hueco vamos a poner que no hay hueco. Lo podemos comprobar tan sencillo como ver que ambos están a la 1 el término más grande. Y que ninguno tiene que no se repiten términos, ¿ok? Seguimos con el siguiente elemento, que es la asíntota vertical. Recordemos que para esta igualamos el denominador a 0, entonces tenemos que 2x más 2 es igual a 0. El sumando pasa restando, tenemos que 2x es igual a menos 2 y pasamos a multiplicando dividiendo. X es igual a menos 2 entre 2, que es igual a menos 1. Entonces la ecuación de la asíntota vertical va a ser igual a x es igual a menos 1. Es una línea recta que se encuentra en menos 1. Seguimos con el siguiente elemento, que es la asíntota horizontal, y para este hay que realizar la división polinómica. La veces por el método largo, que es un poquito más fácil para estas, que son a la 1. Entonces tenemos 6x a la menos 4 entre 2x más 2. A diferencia de la guía, no lo voy a hacer por los dos métodos, no hace falta. Pero bueno, con que por uno de los dos está bien. Si les gusta más la larga, si les gusta más la sintética. Entonces tenemos, ¿cuántas veces cabe 2x en 6x? O bien 6x entre 2x. 6 entre 2 nos va a dar 3 y x entre x nos da 1. Entonces tenemos el resultado 3. Ahora 3 por 2x nos va a quedar 6x. ¿Ok? Me quedo feo con el signo porque me adelanto un paso. 6x era positivo, eso es negativo, y luego 3 por 2 nos da 6, era positivo, eso es negativo. Y nos va a quedar de resultado 0 y menos 10 de residuo. El residuo ahorita no nos importa, pero pues para que sepan que es soda, ¿no? Hay que hacer la operación completa. Entonces tenemos que para la asíntota horizontal tenemos su ecuación como que se encuentra en y es igual a 3. ¿Ok? Ahora seguimos con las ordenadas y las abscisas. Para las abscisas hay que recordar que estamos en el eje de las x y por lo tanto el valor de y siempre va a ser 0 sobre esta línea. Entonces si y siempre vale 0, f de x es igual a 0, que es igual a 6x menos 4 entre 2x más 2. ¿Ok? Si esto es igual a 0, es igual que poner que 6x menos 4 está dividiendo, pasa multiplicando, es igual a 0 por 2x más 2.
Ya sabemos que cualquier número multiplicado por 0 o cualquier término nos va a dar 0. Entonces se nos va y nos queda lo siguiente, que 6x menos 4 es igual a 0. El 4 lo está restando, lo vamos a pasar sumando, entonces 6x es igual a 4. Y el multiplicando el 6 lo vamos a pasar dividiendo como x es igual a 4 sobre 6, que podemos simplificar como 2 sobre 3 o bien 2 tercios. Hay que recordar que las abscisas son un punto, es un punto de intersección y que siempre se colocan los puntos en forma de coordenada, ¿no? Los puntos son forma de coordenada que se ponen en x como y. Entonces sacamos el valor de x, que es 2 tercios, y el valor de y dijimos que era 0 en esta línea. Entonces, para las abscisas, bueno, para la intersección en el eje de las abscisas, va a ser 2 tercios, 0, la coordenada de este punto. Y por último, hay que sacar la intersección en el eje de las ordenadas, recordando que este es en el eje de las y, por lo tanto, x siempre va a valer 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos que f de 0, porque x vale 0, va a ser igual a 6 por 0, menos 4, entre 2 por 0, más 2. Entonces 6 por 0 nos da 0, nos va a quedar menos 4 sobre 2, que es igual a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Y de nuevo, aquí tenemos un punto que es x, y. F de x es igual a y. Hay que recordar eso. Esto es lo mismo que poner acá. El punto siempre se pone como x, y. Entonces el resultado nos queda como que la intersección en el eje de las ordenadas, perdón, no abscisas, es igual a, aquí siempre x vale 0, menos 2. Ahora vamos a graficarla. Recuerden haber usado regla para esto, es lo que siempre les recomiendo. Encontré una forma, yo uso una regla porque pues no como tal me deja usar regla. Entonces vamos a poner aquí la primera línea. Ahí. Eso no es lo que quiero hacer. Aquí la línea. Y eso es con regla, imagínense si no. Bueno, no es una regla realmente, pero digamos que es una regla. Llenamos esto, es el eje de las y. Hacemos lo mismo para las x. Ahí estamos, el eje de las x. O sea, el de las x. Entonces vamos a ver los números de los elementos que nos quedaron. Tenemos menos 1, 3, 2 tercios y menos 2. Se me ocurre que, por ejemplo, cada 3 cuadritos valga 1. ¿Ok? Hagamos como que aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3. Aquí vale 1. 1, 2, 3. Aquí vale 2. 1, 2, 3. Aquí vale 3. 1, 2, 3. Aquí valdría 4, por ejemplo, ¿no? Ahora para abajo. Menos 1, menos 2, 3. Aquí es menos 1. 1, 2, 3. Aquí es menos 2. 1, 2, 3. Aquí es menos 3. Y 1, 2, 3. Aquí es menos 4. Hagamos de cuenta que está sobre la línea, ¿vale? Entonces tenemos por acá 1, 2, 3. Aquí es menos 1. 1, 2, 3. Aquí es menos 2. 1, 2, 3. Aquí es menos 3. Y 1, 2, 3. Aquí es menos 4. Y la misma vamos a hacer para la parte de arriba. 1, 2, 3. Aquí es 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí es 2. 1, 2, 3. Aquí es 3. Y 1, 2, 3. Aquí es 4. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar colocando en orden nuestros elementos. Primero tenemos la asíntota vertical, que es una línea vertical recta que se encuentra en x igual a menos 1. Entonces comenzamos. Aquí va a estar la asíntota vertical. ¿Okay? Voy a hacer de cuenta que está sobre la línea porque me está quedando muy chueca. Así es para arriba, asíntota vertical y también para abajo. Hay que recordar que es una línea que tiende hacia el infinito, entonces es importante hacer que llegue hasta donde llegue nuestro plano cartesiano. Si aquí acaba el mío, aquí acaba mi línea. Ahora para la asíntota horizontal tenemos que estar en y es igual a 3. Aquí está el 3, vamos a dibujar nuestra línea. Asíntota horizontal, igual para la derecha como para la izquierda. Estas siguen para el infinito y es por donde no puede pasar nuestra curva. Ahora nos faltan poner nuestros dos puntos de intersección. Sobre el eje de las x para las abscisas buscamos 2 tercios, 0. 2 tercios dividimos cada numerito en 1 para que sea más fácil. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Entonces aquí va a estar 2 tercios. Hagamos de cuenta que está sobre la cuadrícula. Y aquí tenemos el eje de las abscisas, perdón, la intersección en el eje de las abscisas. Y por último, para las ordenadas buscamos el 0, menos 2. Que va a ser en 0, menos 2. Aquí está justamente la intersección en el eje de las ordenadas. Y comenzamos a dibujar nuestra curva. Entonces vemos que tiene que pasar por estos dos puntos. Vamos a ver que está de este lado. Entonces comenzamos en el caso con azul. Hago por aquí, pasa por aquí, hagamos de cuenta que está recta. ¿Okay? Llega hasta acá y del lado contrario hacemos el espejo. Ahí estamos. Y así ya tenemos graficada nuestra, no de la manera más hermosa, pero sí, nuestra grafiquita para esta función racional. Esta función es 6x menos 4 entre 2x menos 2. Digo más 2.
¿Ok? Y con eso terminaremos con la resolución del examen. Recuerden que todo esto se lo subo en la descripción del video de YouTube para que lo quieren checar y veamos en qué estuvieron mal. De nuevo, en teoría esto se estoy subiendo después de que me manden la resolución de su examen por foto por correo. Exactamente ahorita no la tengo todavía. De nuevo, estoy grabando esto antes de que sea la clase del examen. Pero bueno, aquí está la resolución del examen. Yo me despido. Dejo de compartirles pantalla. Y nos vemos la siguiente semana que comenzaremos con tema nuevo. Ahí les comentaré cuál es. Entonces, hasta la próxima.